Hola compañeros y profesora Daniel Alejandro y yo Jennifer vamos a exponer a ustedes la continuidad de Los Parques de Julio Cortázar. Este cuento pertenece al libro Final del Juego, publicado en el año 1964. A continuación vamos a presentar un pequeño cortometraje ilustrado que está narrado por la voz de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. El puñal se entibiaba contra su pecho, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Empezaba a anochecer. Se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. De la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez hasta distinguir en la bruma la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre leyendo una novela. A continuación vamos a hablar de los temas centrales del texto. Dentro de estos nosotros hemos destacado 3. El primero son los personajes. Bueno, en relación a los personajes, el personaje principal es el lector. Aparecen otros 2 personajes, una mujer y su amante, quienes aparecen en una narración secundaria. En relación al personaje principal, pues Cortázar en su cuento nos deja ver que es un hombre adinerado y que ha cumplido con todas sus tareas pendientes y por este motivo puede sentarse tranquilamente a leer en su sillón y sumergirse en la trama de la novela. El siguiente tema que decidimos destacar es la estructura del texto. El texto está escrito en 2 párrafos. El primer párrafo introduce al personaje lector y hace contacto con la trama secundaria. El segundo párrafo desarrolla la trama secundaria hasta que ésta desemboca en la principal. El siguiente tema es la continuidad que se presenta entre las 2 ficciones en el cuento.
como pudimos observar en el cortometraje y pues los que leímos el cuento, en él se desarrollan dos historias. La primera es la de un personaje aparentemente adinerado que después de haber cumplido con sus labores se sienta a leer tranquilamente en su sillón y se va dejando llevar por la trama, que es la trama secundaria que se desarrolla en la novela que él lee, que finalmente esa trama desemboca nuevamente en la del lector, es decir, que hay una continuidad entre las dos. Lo que indica básicamente esta continuidad es que el autor nos presenta un personaje que ha cumplido con todas sus responsabilidades para finalmente poder sentarse cómodamente a leer su novela, buscando meterse en el mundo de esta novela, tanto que al final lo que termina ocurriendo es que la novela se mete en su mundo. Además del final, el autor nos proporciona otros elementos para que nosotros podamos notar esta continuidad. Uno podrían ser los escenarios y el otro podría ser el tiempo. Cuando el lector, es decir, el personaje principal, empieza a leer su novela, está empezando el atardecer, y cuando el individuo ingresa a su estudio e irrumpe en él y se presenta al final, se habla de que es el anochecer. Es decir, que hay continuidad en el tiempo entre la ficción primaria y la secundaria. Finalmente hemos preparado algunas preguntas con el fin de generar discusión. La primera pregunta es, ¿cómo se imaginan los personajes? La segunda pregunta, ¿qué función tienen los parques en la narración? Y la tercera pregunta es, ¿qué impresión le causó el final de la historia? Bueno, compañeros, pues esperamos que tomen un poco de tiempo. En realidad el cuento es muy corto y muy interesante. Muchas gracias por su atención.